verso 1 y 2. Gloria al Señor Jesús. Los amigos son bienvenidos esta mañana a este culto. El Señor Jesucristo les bendiga, siéntanse bien en este lugar. Nosotros también estamos contentos con que usted esté con nosotros acá. ¿Ven? Gloria al Señor Jesús. Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria al Señor Jesús. Demos un gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden estar cómodos y vamos en esta mañana a predicar la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que es nuestro gran Dios y Salvador. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Voy a predicar con un tema en esta mañana y es la trayectoria del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. La trayectoria del Espíritu Santo. Cuando vamos por algún lugar, puedo decir que casi en todas partes nos están hablando del Espíritu Santo. Y pues no es para menos, porque Él tiene el control. En este tiempo, el Señor está redimiendo, está restaurando al hombre por su Espíritu Santo. Estamos en ese tiempo en que somos guiados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos hoy reunidos aquí producto de una gran labor del Espíritu Santo en cada uno de nosotros de una forma personal. Gloria al Señor Jesús. Pero tuvo un principio todo. Y desde el principio Dios tuvo que hacer muchas cosas para que ahora estemos aquí reunidos, para que se predique su palabra casi en todo el mundo y para que haya muchas iglesias que alaban y glorifican a Dios hoy y sienten la presencia de Dios. Gloria al Señor Jesús. Dios tuvo que obrar en el hombre. Y podríamos comenzar por las primeras líneas de la Biblia. Gloria al Señor Jesús. El Espíritu Santo es lo más especial que existe, ¿sí? Las manifestaciones, yo analizaba ahora que se notaba un ambiente muy bonito en la congregación. Yo digo, las manifestaciones a veces que se dan por ahí demoníacas, para tener un impacto tienen que asustar a las personas. Tienen que montar un circo, hacer algo que a las personas le impresione. Pero el Espíritu Santo es tan tierno que toma al hombre y lo conmueve. Gloria al Señor Jesús. Lo pone a glorificarlo, a llorar, a gozarse en su presencia. Y si hay herida, la sana. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Porque Dios sí es Dios de poder. Dios es un Dios grande y extraordinario. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y tratando de explicarla a la gente o teológicamente dice que es una fuerza activa. Y se ha venido moviendo en medio de toda la creación y de la existencia a través de los tiempos. Y todo ese trabajo que ha venido haciendo ha dado un resultado especial. Y es lo que vemos hoy. Y en el principio vimos, dice la palabra de Dios, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero hay una expresión que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria al Señor Jesús. O sea, está presente. Y estuvo presente para organizar todo, para traer todo o formar todo y ponerlo en orden, para
organizar para que el hombre viviera feliz en la tierra. Gloria al Señor Jesús. Entonces ahí vemos la acción del Espíritu Santo desde el principio, preparándole todo al hombre y entregándole al hombre, digamos, que un lugar donde pudiera estar cómodo. Si sabemos, Dios estableció al hombre en el huerto del Edén, donde tenía o donde debía estar y de allí gobernar al mundo entero, porque el hombre fue puesto como Señor de toda la creación. El hombre era el jefe de toda la creación en la tierra. Y entonces ahí está el Espíritu Santo tomando la dirección de todo. Gloria al Señor Jesús. Y muchos se preguntan, ¿qué es el Espíritu Santo? Y muchos tratan de darle, digamos, posiciones al Espíritu Santo. Algunos dicen que el Espíritu Santo es la segunda persona de una Trinidad. Pero yo tengo que decir hoy, el Espíritu Santo es Dios. Gloria al Señor Jesús. Y no un Dios que es la segunda persona de la Trinidad, es Dios, el único Dios que existe. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que por eso Él estaba en el principio, organizando todo, porque es Dios. Gloria al Señor Jesús. La Biblia dice en Juan capítulo 4, verso 24, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que Dios es espíritu. Gloria al Señor Jesús. Y su esencia es que es santo, por eso se le dice Espíritu Santo. Y los que adoran a Dios se pueden conectar con Él a través del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que el hombre cayó de esa posición, ¿verdad? De ser el jefe y rey del mundo, de la creación, por cuanto desobedeció a Dios. Y una vez desobedeció a Dios, cayó en pecado y hubo una interrupción entre Dios y el hombre. Hubo una barrera llamada pecado, que puso al hombre en un estado donde debía estar pagando una consecuencia de sus actos. Gloria al Señor. Pero a través de todo eso, Dios siguió trabajando. Dios siguió trabajando. Y como no tenía la capacidad, como estaba en esa esencia en la que lo presentamos en Juan capítulo 24, Dios es espíritu. Y un espíritu no se puede comunicar fácilmente con una persona, porque está en otra dimensión. Dios, con todo su poder, con toda su grandeza, lo que hacía era usar teofanías para comunicarse con el hombre y mantener esa comunicación a pesar de que el hombre estaba en pecado y le había dado las espaldas a Dios. Y se le presentó a Abraham como una voz, se le presentó a Jacob como el ángel, como un varón, y se presentó en varias ocasiones a estos hombres como el ángel de Jehová. Pero eran teofanías de Dios mismo, tratando de establecer una comunicación con Dios. Es decir, el Espíritu Santo no puede hablar con Dios en su esencia, con el hombre en su esencia de espíritu, pero con su poder creaba teofanías en el que el hombre temporalmente pudiera ver algo de él y le entregaba un mensaje. Y así fue trayendo a Abraham, porque Abraham, dice la Biblia, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y de Abraham sacó una generación de personas hasta levantar un pueblo, el cual llamó Israel. Hasta allí la trayectoria del Espíritu Santo venía haciendo un trabajo. Y ahora tenía un pueblo. Y a ese pueblo lo tenía allí con un plan especial. Gloria al Señor Jesús. Un plan muy especial. Y en su trato con este pueblo puso, podría decir yo, puso como un escalón, una dimensión diferente.
Gloria al Señor Jesús. Y es que ahora en el trato con Israel, toma hombres del mismo pueblo, diferente porque ahora ya no tanto usa las teofanías, sino que ahora toma hombres del mismo pueblo y les habla a través de jueces y profetas, a través de jueces y profetas, jueces que tenían o que tuvieron el privilegio de ser elegidos por Dios para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y hablara con ellos o le diera la capacidad de liderazgo y de desarrollar un trabajo. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Jueces como Gedeón, jueces como Sansón. Gloria al Señor Jesús. Si miramos a Jueces capítulo 13, verso 24 y 25, dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová, escuche bien, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, Sora y Estaol. Es decir que este hombre, este juez que fue Sansón, creo que la mayoría sabemos quién es, lo que hacía, su gran fuerza, todo lo que él hacía para defender al pueblo de Israel de los filisteos, era porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Gloria al Señor Jesús. Es decir que esto era por el Espíritu. Por el Espíritu Dios estaba defendiendo a Israel de esta situación. Dios estaba librando a Israel de los filisteos. Dios estaba dando una solución. Dios estaba dando a un hombre que podía pararse y defender al pueblo. Pero la Biblia deja claro que es por el Espíritu, gloria al Señor Jesús, que esto pasaba tal como pasó con Gedeón. Esto también lo encontramos en Jueces 6:13. Dice, y Gedeón le respondió, Señor mío. Perdón, este no es. Perdón, aquí está mala la cita. Jueces 6. Bueno, Gedeón, un hombre que en un tiempo, creo que se me perdió la cita, anoté la que no era. Pero la que quería la que quería mencionar es en el momento que dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y él tocó el cuerno y todo el pueblo se reunió a él. Gloria al Señor Jesús. Todo el pueblo se reunió a él. Y esto pasaba no porque él fuera el más popular de Israel. Cuando el Señor lo llamó, que estaba debajo de una encina, el Señor lo llamó y él dijo que era el menor de la casa de su padre y que esta casa era la más pobre de la tribu de Abiezer. Pero ahora toca un cuerno porque el Espíritu Santo viene sobre él y le da un liderazgo en el cual él libera al pueblo de la esclavitud de los madianitas, porque Dios le entrega esa forma. Gloria al Señor Jesús. Dios le entrega esa capacidad, Dios le entrega ese liderazgo. Dios pelea por el pueblo, podríamos decir. Gloria al Señor Jesús. Dios pelea por el pueblo. Entonces vemos que Gedeón tiene un momento en el que va a pelear con un ejército y el Señor le dice, no puedes pelear con ese ejército, haz unas pruebas, y a través de unas pruebas descalificó a algunos. Lo real es que lo deja pelear con 300 hombres. Y 300 hombres no podían vencer a todos los hombres que iban a pelear contra ellos. Pero Dios hace que eso sea así para que se vea la grandeza de Dios, para que se vea que Él era el que llevaba el control.
Gloria al Señor Jesús, que Él era el que defendía a este pueblo, porque el Señor siempre está interesado en nosotros. El Señor siempre está interesado en nosotros. Gloria al Señor Jesús. Entonces, también por parte de profetas, dice la palabra de Dios, que le hablaba al pueblo. Y en este caso tengo aquí a Miqueas, capítulo 3, verso 8. El profeta Miqueas también lo usa el Señor. Y él les dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces lo que quiero resaltar ahí es que este hombre era un profeta. Y él mismo dice que lo hace por el Espíritu de Jehová. Mas yo estoy lleno de poder por el Espíritu de Jehová. Gloria al Señor Jesús. Entonces estaba allí para reprender el pecado, para mostrar el juicio del Señor. Gloria al Señor Jesús. Para mostrar la orientación que Dios quiere para los hombres. Así que nosotros hacemos lo mismo en este tiempo. Si predicamos la palabra de Dios, lo hacemos por el Espíritu Santo, gloria al Señor Jesús. Si hablamos y decimos algo de conocimiento, no es porque sepamos mucho, no es porque hayamos sido estudiosos, sino porque Dios ha puesto en nosotros su conocimiento, Dios ha puesto en nosotros su iluminación, Dios nos ha ayudado y nos ha dado su palabra para que la entreguemos al hombre y para que el hombre reconozca la grandeza de Dios, para que el hombre quiera moverse de esa posición donde él cayó al desobedecer a Dios. Y que puedo decir que en ciertas, digamos, grado es cómoda para el hombre, porque el hombre muchas veces haciendo el pecado se siente cómodo. Y tal vez si no es por las consecuencias que el pecado trae, el hombre fuera totalmente feliz pecando. Pero a veces el hombre pecando tiene que llorar, porque encuentra es desilusionado de cosas que le pasan. Pecando a veces el hombre encuentra la muerte. Pecando el hombre a veces pierde todo. Pecando el hombre se enfrenta a muchas cosas. Sin embargo, el hombre cuando está fuera de consecuencias, él aparentemente disfruta. Cuando tiene la consecuencia encima, no lo vuelvo a hacer. Pero el Señor lo que quiere es que el hombre salga de ahí y llegue a su regazo, bendito sea el nombre del Señor, y experimente su grandeza y su poder, bendito sea el nombre del Señor. Otro profeta que tengo aquí es Azarías, el que le dice en 2 de Crónica capítulo 15 del verso 1 y 2, dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscaréis, será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. Este hombre, por el Espíritu Santo, le está dando un consejo a un rey que quiere tomar o que toma su reino y va a emprender un tiempo de soberanía con su gabinete. Y entonces, así como este hombre está hablando a este rey para que se acerque al Señor y el Señor estará con él, yo también quiero decir en esta mañana, si todos nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón, veremos todos los días las maravillas, las grandezas de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Todos los días podremos testificar de la grandeza de Dios. Oye, qué bonito es hablar con personas, que uno está hablando con ellas y no puede pasar una conversación en la que esa persona diga:
o cuente algo maravilloso que le pasó. En medio de algo que necesitaba, oraba al Señor y cómo el Señor le respondió, cómo el Señor le dio lo que necesitaba. Y todo eso pasa cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, cuando nosotros lo buscamos de todo nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor está presto para estar allí de nuestro lado, para estar allí ayudándonos, guiándonos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, fortaleciéndonos. Gloria al Señor. Y ya para cerrar, porque hay mucho material en esto, pero para cerrar esta parte de los jueces y profetas, quiero mencionar el profeta Juan el Bautista. Bendito sea el nombre del Señor, a quien el Señor escoge de una forma especial, aún antes de nacer lo elige para que nazca con un propósito. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Lucas capítulo 1:15 dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Gloria al Señor Jesús. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Este es un hombre que vino a la tierra con un propósito muy especial. Él vino al pueblo de Israel porque Dios lo había elegido para que fuera el mensajero del gran rey. Gloria al Señor Jesús. Y entonces venía a mostrar, a preparar al pueblo para ese gran momento en el que el gran rey, nuestro Señor Jesucristo, viniera a la tierra. Y es tan especial que el mismo Dios dice: será lleno. El ángel que estaba anunciando su nacimiento a su madre, que era estéril porque no podía concebir, a su papá, que estaba ejerciendo el sacerdocio, y su esposa era estéril o no habían podido concebir hijos, y el ángel le anuncia y le dice de él esto que leímos: él será grande delante de Dios. Le dice: por tanto no beberá vino ni sidra, porque será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Gloria al Señor Jesús. Y fue un hombre que vivió corto tiempo, un hombre que no alcanzó a vivir 35 años, creo, pero que Dios lo usó extraordinariamente y que anunció la palabra a la gente de Israel, tanto al pobre como al rico, tanto al menos popular como al rey. A todos se le anunció la palabra de Dios, y tenía que bautizar a la gente que se arrepentían, a la gente que ofrecía, que entendía, que recibía ese mensaje. Él lo bautizaba para que creyesen en el que venía después de él, que era Jesús el Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hizo muchas cosas. No registra que hizo milagros, pero el milagro más grande que ocurría en su ministerio era que la gente era convencida, era que la gente era enseñada, era que la gente era preparada. Muchos de los discípulos de Jesús antes fueron discípulos de Juan, y muchos de los que recibieron la palabra de Jesús con agrado era porque antes habían sido enseñados y preparados. Es decir, fue el que preparó el terreno para que viniera la gran salvación. Y no lo hacía porque él tenía tal dotes o conocimientos, sino porque el Espíritu Santo estaba en él. Gloria al Señor Jesús. Esta era una obra magna del Espíritu Santo. Entonces podríamos decir que hasta aquí Dios empieza a llamar al hombre desde que se extravió. O podríamos llevarlo más allá, digamos que el Espíritu Santo en el momento, toma y prepara la tierra, prepara todo el mundo para que el universo para que el hombre viva. La tierra, el planeta Tierra para que el hombre viva.
Y cuando el hombre peca, le da las espaldas a Dios, Dios a través de todos estos procesos que ya están resumidos porque fueron muchos jueces y muchos profetas, Dios trae al hombre otra vez. Dios levanta un pueblo, prepara ese pueblo es como una plataforma para donde el Señor mismo iba a venir a tratar con el hombre. Dios convence a muchas personas y hasta aquí tiene un hombre que prepara ahora a la humanidad para el gran acontecimiento. Gloria al Señor Jesús. Prepara a toda la humanidad para el gran acontecimiento. Entonces en la redención, en la redención este espíritu que es nuestro Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A través de todo este tiempo, Dios, espíritu, no se había podido ver de nadie. Nadie lo había podido ver. Solamente había tenido ¿qué? Teofanías, que son manifestaciones temporales de Dios. Una teofanía la vio Moisés. ¿Cuál era la teofanía? Una zarza ardiendo y no se consumía. Cuando Moisés quiso mirar esa teofanía, Dios le habló y él escuchó a alguien, o sea, escuchó una voz audible que habló con él. Esa es una para dar ejemplo. Entonces, desde ese tiempo acá, Dios solo había hecho eso. Pero ahora en la redención, ese espíritu incorpóreo toma forma. Toma forma. Y él mismo actúa para que se dé esa forma. ¿Cómo actúa? La Biblia lo registra que el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, que el niño que se engendró en María fue formado por el poder del mismo Dios. El Espíritu Santo ahora hace que un niño se forme en una mujer, toma carne de esta mujer y de allí nace un niño y de esa forma tiene un cuerpo para ahora hablar con el hombre, para tratar con el hombre. Y no solo para hablarle, darles enseñanza y muchas cosas, sino para obtener una sangre santa. Porque en la ley de la redención, la ley divina había dicho que debía ser redimido el hombre por un sacrificio a través de una sangre, pero la sangre debía ser santa y no se encontraba en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque el hombre había pecado. Y como el hombre había pecado, su sangre había sido manchada y todo el que nacía del hombre, nacía en pecado, excepto el Señor, porque no nació de voluntad de varón. Y cuando se habla que no nació de voluntad de varón es porque no hubo una relación sexual entre un hombre y una mujer para su engendramiento, sino que el Espíritu, con su poder, lo puso en el vientre de María. Gloria al Señor Jesús. Por esa razón no había pecado en él. Por esa razón no había pecado en él. Y por esa razón tenía una sangre santa, la cual podía ser ofrecida en la cruz para redimir al hombre. Gloria al Señor Jesús. Y entonces, ahora en la redención vemos cómo él toma, el Espíritu toma forma corporal, gloria al Señor Jesús. Y tenemos entonces a nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros, quien nace, todos conocemos la historia, nace y crece como un niño común y corriente, tiene sus padres, sus tutores. Sabemos que José era el tutor de él, padre de crianza. Su madre sí lo concibió en su vientre por obra del Espíritu Santo. Ahora, cuando ya es un hombre y comienza su ministerio, encontramos al profeta Juan dando testimonio de él. San Juan capítulo 1, verso 32 al 33 dice, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía,
pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos cómo Juan ve una visión o una señal. Habíamos hablado del profeta, ¿verdad?, que bautizaba con agua para arrepentimiento. Y quien lo había enviado a bautizar, que sabemos que era el mismo Dios, le dijo: va a venir uno más grande que tú. Y eso él lo decía a la gente que enseñaba: quien recibe este bautismo creerá en el que viene después de mí. Y les decía: yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno al cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él le ha dicho: sobre quien veas que el Espíritu Santo descienda como paloma y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Esa señal se la habían dado a Juan, y Juan estaba pendiente. Y llegó el momento en que Jesús fue al Jordán para que Juan lo bautizara. Y cuando Jesús vaya y es bautizado por Juan, entonces Juan ve esta señal. Ve la señal donde dice que el Espíritu Santo descendía como paloma sobre él. Y entonces él sabe que ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por eso él dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: a quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Entonces hasta aquí vemos un gran testimonio, donde la humanidad que nace, esa que dije al principio que fue engendrada en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, y que está en el mundo para ser el Cordero de Dios que redime el pecado del hombre, ahora es justificada delante de los ojos de los hombres, en primer lugar por Juan, por el Espíritu. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué es justificada? Porque no era un simple hombre como todos los hombres el que estaba allí. Gloria al Señor Jesús. No era un simple hombre. Ahora en la trayectoria del Espíritu Santo, es ese Espíritu Santo que ha tomado forma corporal y está en medio de los hombres, a quien la Biblia le da calificativo de Dios manifestado en carne. Gloria al Señor Jesús. Dios manifestado en carne. Y entonces miramos a 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria al Señor Jesús. Entonces vemos que ahora Dios está manifestado en carne. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y la Biblia dice: es justificado en el Espíritu. ¿Dónde fue justificado en el Espíritu? En ese momento que a Juan se le dio esa señal y él tuvo que ver esa señal para decir: este es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Dónde es visto de los ángeles? El día que nació, la Biblia dice que los ángeles vieron su nacimiento y hicieron una fiesta, que el ruido de su fiesta espantó a unos pastores y que estaban por allí. Predicado a los gentiles, hoy nos estamos predicando aquí todavía, desde hace 2024 años aproximadamente, hoy se está predicando aquí todavía a los gentiles, porque nosotros hacemos parte de los gentiles. Y creído en el mundo, habemos muchos que testificamos que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes
y Señor de señores. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces este Dios manifestado en carne, aunque es el Hijo de Dios, no porque sea otra persona, sino que es el Hijo de Dios porque fue engendrado por el poder de Dios. Por eso dice la Biblia, a donde leí, que el Espíritu Santo haría sombra sobre María. Por lo tanto, el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Y es llamado Hijo de Dios por eso, porque fue engendrado por el poder de Dios. Pero sin embargo es Dios manifestado en carne, porque quien estaba en él era el mismo Espíritu de Dios en él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y ahora le da el calificativo de Dios manifestado en carne. No puede ser otro Dios aparte del Dios que existe, porque si ya es otro Dios, no es Dios. Para que sea Dios manifestado en carne tiene que ser el mismo, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, al que necesita ayuda, está entonces consolando al afligido, al que está enfermo lo está sanando, está teniendo una compasión total por la humanidad. Gloria al Señor Jesús. Está allí redimiendo al hombre de muchas situaciones y está enseñando al hombre para prepararlo para lo que sigue. Porque la obra del Espíritu Santo, la trayectoria del Espíritu Santo ha hecho cosas extraordinarias. Gloria al Señor Jesús. Entonces el Señor se concentra también. Gana muchos hombres para Él, gana discípulos. Dice que elige 12 hombres para que sean sus discípulos. Y a esto les enseña de esto. Habíamos visto que fue señalado como quien bautizaba con el Espíritu Santo. Pero él en su humanidad, en todo lo que vivió como hombre, nunca bautizó a nadie con el Espíritu Santo. ¿Y por qué no ocurrió eso? Porque esto tenía que pasar a otra dimensión, tenía que ocurrir en otro tiempo. Él en ese momento estaba como Dios manifestado en carne, sanando, limpiando, guiando, enseñando a la gente y con el firme propósito de ir a la cruz como el Cordero de Dios para redimir su pecado. Pero aprovechó el momento para enseñarlos para ese momento y ahora les enseña del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Y vemos que les dice en Juan capítulo 14, versos 15 y 20. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano. Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Gloria al Señor Jesús. Un texto muy bonito de la palabra de Dios, donde muchos se confunden. Y se confunden mucho porque Él dice exactamente: si me amáis, guarda mi mandamiento y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Gloria al Señor Jesús. Y toman esa palabra otro consolador y quieren dividir a Dios, pero Dios no se divide. Gloria al Señor Jesús. Dios sí tiene tres acciones importantes: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
en las cuales se manifestó de esas las tres manifestaciones más grandes de Dios para salvar al hombre. O podría decir yo en el lenguaje del tema hoy, las tres manifestaciones más grandes del Espíritu Santo para salvar al hombre es esa. Pero nunca fue una división de un Dios aparte, sino que Dios siempre es Dios, gloria al Señor Jesús, actuando en medio de la humanidad. Y el Señor solo le estaba hablando de esta otra dimensión, en la que esta mañana les puedo decir con toda confianza, la estamos viviendo nosotros, gloria al Señor Jesús. La estamos disfrutando nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Y les está diciendo que les daría otro consolador, es decir, el Espíritu Santo está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y el día que usted llora, el Señor lo consuela. Si usted está muy triste y se va y se arrodilla y le clama a Dios y el Espíritu Santo toma su vida y usted se llena de gozo, esa tristeza se le olvida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque Él siempre está con nosotros. Y entonces Él no lo deja ahí, Él les explica a ellos quién es ese otro consolador. Gloria al Señor Jesús. Y les dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces vemos ahí que Él se está mostrando como ese Espíritu. ¿Cómo así que se está mostrando como ese Espíritu? Con esas palabras que está diciendo se está mostrando. Él dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero dice, vosotros le conocéis. ¿Y por qué le conocen? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, le dice, yo ahora en carne moro con ustedes, pero en un futuro, cuando ya no esté en carne, sino en espíritu, estaré en ustedes. Gloria al Señor Jesús. Estaré en ustedes. Por eso hoy Él está en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hoy está en mi vida, hoy está en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor Jesús. Y ahora, para completar, ahora les habla como padre, ahí mismo les habla como padre, diciendo, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. El único que deja huérfano es un padre. Nadie que no sea padre no puede dejar huérfano a nadie. Así que Él les habla como padre diciendo, no os dejaré huérfano. Sí, va a haber un tiempo en el que se va a cortar un poco aquí cuando me estén ofreciendo en la cruz, cuando esté muriendo por ustedes, pero apenas pase esto, en espíritu volveré a estar con ustedes. Gloria al Señor Jesús. Por eso le dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros, y les dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Así que el Señor ya sabemos que fue a la cruz, murió y resucitó. Y como Él resucitó, ahora nos dice a nosotros que tenemos vida eterna, nos ha entregado esa vida eterna. Está en nosotros y lo tenemos siempre con nosotros, gloria al Señor Jesús. Y ahora entendemos, como dice Él, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y mi Padre en mí y yo en vosotros. Así que no está dividido por ninguna parte. Dice, yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí. ¿Cómo lo vamos a dividir ahí? Y es más, añade más, y yo en vosotros. Así que estamos todos en Dios. Estamos todos en espíritu, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Es la unión más grande que puede existir. La más poderosa, la más noble, la más tierna, el favor más grande que Dios ha podido hacer para con el hombre es poder salvarlo, bendito sea el nombre del Señor. Y además a través de esto que ha hecho Dios, nos ha dado la gran oportunidad de tener poder. Y no para que nos gloriemos, sino que Él nos ha entregado su poder, gloria al Señor. Él le dice, recibiréis, Hechos capítulo 1, verso 8. Está enseñando todavía a los discípulos, aquí el Señor no ha sido ofrecido en la cruz del Calvario todavía. Los está preparando. Y les dice, ya había resucitado de los muertos, los estaba preparando los 40 días que duró con ellos para ascender al cielo. Y Él les dice, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ya entendimos por qué es que por todo el mundo se ha predicado el Evangelio, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado poder a través de su Espíritu para ser testigo. Y testigo de esos que no se limitan. Haya obstáculo, haya oposición, haya lo que haya, el poder de Dios está para con el hombre que predica la palabra de Dios, para que la palabra se anuncie. Y no solo para que se anuncie, para que alcance a muchas almas. Gloria al Señor Jesús. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en toda la tierra. Gloria al Señor Jesús. Así que estos hombres estaban preparándose para ese gran acontecimiento. Estos hombres estaban siendo enseñados, gloria al Señor Jesús, para este acontecimiento, que ya sabemos que pasó y que gracias a eso estamos aquí. Gloria al Señor Jesús. Y como dije, les hablaba del Espíritu y les enseñó también cuál es ese Espíritu. Hace un momento en medio de la prédica dije que el Señor es el mismo Espíritu. Y aquí lo dice la Biblia literalmente. Segunda de Corintios capítulo 3 versos 16 y 17. Segunda de Corintios capítulo 3 versos 16 y 17. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria al Señor Jesús. Entonces no solo, también les mostró, literalmente les dijo, el Señor es el Espíritu. Entonces qué bueno que en este momento en el que somos alcanzados por el poder de Dios y que se habla tanto del Espíritu Santo, sepamos perfectamente qué es lo que es el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí, en esta parte de la historia, después de esto, el Señor cumple su promesa. ¿Cuál promesa? La que le había hecho a sus discípulos, de que iban a ser bautizados. Primero se dio la profecía por Juan. Juan dice, el que viene detrás de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego. Luego el Señor les da la promesa. Él les dice, no se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y les enseña del Espíritu Santo. Y ahora vemos que se cumple en Hechos capítulo 2, verso, está allí, ahí está. Hechos capítulo 2, 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor Jesús. Aquí en este momento de la historia pasa el acontecimiento más grande para nosotros. Gloria al Señor Jesús. Donde Dios quiere inaugurar su iglesia. Y Dios lo hace llenando al hombre, llenando a estos hombres, a todos los apóstoles y a los discípulos que estaban reunidos con él, llenándolos del Espíritu Santo, en una fiesta que era común hacer en Israel, la cual llamaban la fiesta de Pentecostés, y estaban allí ellos en el lugar donde se reunían en el aposento alto. Y allí mientras oraban unánimes, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y los tomó y les dio lengua para que hablaran y testificaran a Dios en diferentes idiomas. Y eso fue
un acontecimiento extraordinario, mucha gente fue impactada por eso y se acercaron a ver qué era lo que estaba pasando, y allí fue donde muchos preguntaron, algunos estaban impactados, otros estaban burlando y decían: esta gente está borracha. Pero en medio de todo eso, el poder de este Espíritu Santo tomó un hombre llamado Pedro y empezó a predicar con vehemencia, empezó a anunciar con poder al Dios Todopoderoso, y muchos fueron conmovidos y se entregaron al Dios Todopoderoso y fueron bautizados ese día los primeros cristianos por los apóstoles o por la predicación que se daba desde los apóstoles, ya no estando el Señor en cuerpo sino en espíritu con ellos. Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo ese día esas personas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos que allí se cumple eso, el Señor cumple la promesa y la iglesia sigue creciendo. Si nosotros miramos Hechos de los Apóstoles, estudiamos Hechos de los Apóstoles, vemos cómo la obra del Espíritu Santo, el actuar del Espíritu Santo, hacía cosas extraordinarias. Los apóstoles predicaban y Dios los respaldaba. Los enfermos eran sanados, los cojos, los paralíticos eran levantados. El paralítico de la Hermosa fue levantado, sanado, curado por el poder del Espíritu Santo en los apóstoles. El paralítico, así muchos paralíticos y enfermos fueron sanados en ese momento. Gloria al Señor Jesús. Y la gente venía y recibía la palabra de Dios y crecía la iglesia a tal punto que aparece en la historia ya en Hechos 6, capítulo 3, están los apóstoles ya con muchas personas ya y necesitaban atención algunos. Entonces hubo allí, digamos que murmuración, porque los griegos estaban murmurando de que las mujeres viudas estaban siendo desatendidas. Y entonces los apóstoles dicen algo muy importante. Hechos capítulo 6, verso 3. Buscad pues entre los hermanos. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí ya tenemos a la iglesia ahora enseñando de la importancia del Espíritu Santo. Es decir, estos hombres eran, dice que fueron como si fuera la primera junta local. 7 diáconos eligieron para que se encargaran de los oficios, de atender a las viudas, de estar pendiente de lo que se necesitaba de la iglesia, de la logística, podríamos decir, para que entiendan, de estar pendiente de que se le hiciera aseo al salón, de arreglaran todo y de las necesidades de las personas que llegaran a la iglesia y eso. Pero el requisito era varones de buen testimonio y lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, con sabiduría. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Otro momento importante que los apóstoles tuvieron para resaltar esa importancia del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Esa importancia del Espíritu Santo. Pero quiero decir dentro del tema ahora, que no es nada más hablar del Espíritu Santo, sino tener el Espíritu Santo, recibir ese Espíritu Santo, tener ese poder. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hace parte de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque aún no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Era tan fuerte el accionar del Espíritu en ese tiempo,
que aunque la gente perseguía a la iglesia en Jerusalén, cuando el poder del Espíritu Santo empezó a sacudir a toda Jerusalén, y muchos pudieron empezar a entender el mensaje y que empezaron a recibir milagros, prodigios y a entregarse al Evangelio, los judíos empezaron a perseguir a la iglesia y a golpear a los apóstoles, a los discípulos, y producto de esta persecución ellos se fueron para otros lados. Y cuando Felipe llegó allá a Samaria, empezó a predicar y muchos se empezaron a convertir a la iglesia, muchos empezaron a experimentar este poder. Y se entregaron muchos y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, es decir, no habían recibido el sello del Espíritu Santo. Y entonces a los apóstoles les preocupó esto. Y entonces dijeron, no, vaya Pedro y vaya Juan. Y ellos fueron allá y según dice la Escritura aquí, impusieron las manos sobre los que no habían recibido el Espíritu Santo y lo recibieron. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Todo esto ha pasado en la trayectoria del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Y todo ha sido muy lindo, muy bonito. Pero llegó un momento en la historia en que el Espíritu Santo hizo algo especial y extraordinario. Gloria al Señor Jesús. Y es tomar el control para que el Evangelio fuera llevado a los gentiles. Fuera llevado a los gentiles. Porque los hombres que predicaban el Evangelio en ese tiempo eran todos de Israel, eran judíos, apóstoles que el Señor escogió. Y sí eran hombres de Dios muy extraordinarios, pero tenían una limitación cultural, una limitación, digamos que religiosa o teológica. Y era que ellos no se juntaban con gentiles, porque para ellos los gentiles eran inmundos, para ellos los gentiles eran incircuncisos. Entonces ellos no le predicaban a los gentiles fácilmente. Pero Dios necesitaba que la iglesia creciera por todo el mundo. Él les había dicho a ellos, cuando ustedes reciban poder me van a ser testigos en todo el mundo, eso incluía a los gentiles. Y entonces Dios los tenía que mover, Dios los tenía que mover. Y ahora el Espíritu Santo entonces toma a Pedro un día que estaba por allá y le muestra un éxtasis y ve muchas cosas, le ve animales, reptiles y le dice mata y come y él dice no Señor, yo no he comido cosa inmunda. Le dice lo que yo limpié no lo llames tú inmundo. Y lo estaba preparando porque había enviado a buscar por él para que fuera a la casa de un gentil a predicar la palabra. Y obviamente si este hombre hubiera llegado allá y le hubiera dicho, no, que allá te invita Cornelio a su casa. No, yo no voy para allá porque este hombre es inmundo. Era lo que iba a decir Pedro. Pero ¿sabe qué le dice el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios, Hechos 10, 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, o sea, Pedro estaba pensando en esto que había visto. Pero mientras Pedro pensaba en esta visión, le dijo el Espíritu, escuche bien, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces vemos cómo el Espíritu rompe esa barrera. Y le dice, Pedro lo más lógico era que le iba a decir, no, yo no voy para allá, ese hombre es gentil, ese hombre es inmundo, yo no puedo comer con él. Pero el Espíritu le dice, no Señor, van a venir 3 hombres y usted se va a ir con ellos. No dudes de ir con ellos. Entonces de esta manera nosotros hemos sido beneficiados extraordinariamente. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y Pedro va y habla con Cornelio, le predica y empieza a dar el mensaje. Y mientras Pedro hablaba, dice que mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la incircuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos
de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase algunos días. Entonces vemos cómo pasó. Pedro vaya, predica, y no solo predica, sino que el Espíritu Santo toma a esta gente y comienzan a hablar en otras lenguas. Y los fieles de la incircuncisión, ¿quiénes eran? Los fieles de la incircuncisión eran judíos que habían ido acompañando a Pedro. Y cuando ellos vieron que estos hombres que eran gentiles, que ellos tenían como inmundos, habían recibido el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, se quedaron sorprendidos. Hombre, ¿cómo así que están hablando en lengua como nosotros? Y es más, Pedro dice: ¿puede alguno impedir el agua para estos hombres que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Gloria al Señor Jesús. Entonces, si nosotros estamos aquí, no ha sido por beneficio de algún hombre, no ha sido por beneficio de alguien que quiso ayudarnos a nosotros, sino por el mismo Dios Todopoderoso. Él nos ha ayudado, Él ha utilizado hombres para que la iglesia del Dios Todopoderoso crezca. Bendito sea el nombre del Señor, para que la iglesia del Dios Todopoderoso hoy sea lo que es. Así que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y ahora somos santos. Y ahora somos poderosos en Dios, no en nuestras fuerzas, sino en Dios. Hermanos, si usted tiene 5 años de estar en el Evangelio, no es porque usted sea juicioso, es porque Dios lo ha sostenido. Si tiene 3 años de estar en el Evangelio, si tiene 1 año, si tiene 2 meses, no es porque usted sea juicioso, es porque Dios los ha sostenido. Si usted está aquí, querido amigo, escuchando la palabra de Dios, y si le gusta venir a escuchar la palabra de Dios, no es solo porque usted le gusta, es porque Dios está tratando en su vida, porque Dios está tratando con su corazón, porque Dios le está mostrando que le ama, que le aprecia, bendito sea el nombre del Señor, y que lo quiere seguir ayudando, que lo quiere salvar, que lo quiere tener en las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y ahora nos dice, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esa palabra que se predicó hace muchos años, y que tal vez no se pensaba que podía llegar a Colombia, no existía Colombia, pero que hoy llegó por estos territorios esa palabra de verdad. Y nosotros la hemos recibido, la tenemos. El evangelio de vuestra salvación, creciendo, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo voy a volver a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ahora nosotros que hemos recibido la palabra, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y hoy más de uno puede testificar conmigo de eso. Gloria al Señor Jesús. Hoy más de uno puede testificar conmigo de cómo hemos sentido la presencia de Dios en nuestra vida. Hemos visto con nuestros propios ojos, hemos escuchado con nuestros oídos cómo hermanos en medio del culto hablan en lengua y lloran en la presencia de Dios.
Quiero decirle que esa es la arra de nuestra herencia. Por medio de este Espíritu Santo, el Señor nos sostiene hasta el día de la completa redención. Bendito sea el nombre del Señor. El día que el Señor venga por su iglesia, hasta ese día estaremos firmes, parados en la brecha, si siempre estamos agarrados con el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante que hoy valoremos y sepamos el privilegio que tenemos. Valoremos el Espíritu Santo. Valoremos el tener a Dios en nuestra vida. No solo lo tengamos como un accesorio, no solo lo tengamos como algo que pasa, no solo lo tengamos como que yo hablo en lengua y ya, no. El Espíritu Santo está en nuestra vida, hablamos en lengua, pero el Espíritu Santo también está para redarguirnos, para enseñarnos, para decirnos lo que debemos y no debemos hacer, para decirnos lo que debemos dejar, para enseñarnos a santificarnos día a día. Qué bueno que a eso le prestemos buena atención y dejemos que Él actúe en nuestra vida y nuestra vida día a día vaya tomando forma. Porque no hemos sido llamados para estar sentados en una silla y venir a culto nada más. Hemos sido llamados para crecer y llegar a la estatura del Hijo de Dios, Jesucristo, el cual vino a esta tierra. Es el nivel que Él nos ha entregado. Así que nosotros hemos sido llamados a ser santos. No a ser cristiano de cualquier manera, no. Nosotros tenemos que caminar día a día en la santificación de Dios y trabajar por lo que Dios nos santifique y nos purifique y nos enseñe todos los días para estar preparados para el día que suene la final trompeta. Porque un día no muy lejano sonará la final trompeta y nosotros seremos llamados por el Espíritu para volar al cielo y estar con el Señor. Gloria al Señor Jesús, pero no es tiempo de estar durmiendo, no es tiempo de estar rezagado, es tiempo de buscar de Dios con todo nuestro corazón y abrirle el corazón a Dios para que Él transforme día a día nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo de estar firme. Es tiempo de entregarle el corazón a Dios. Es tiempo de entregarle el corazón a Dios. A veces vivimos escuchando la palabra de Dios, caminamos y nos divertimos escuchando la palabra de Dios. Nos gozamos escuchando predicaciones bonitas, nos gozamos escuchando canciones bonitas, nos gozamos porque tal vez venimos de un diario vivir en que la vida ha sido difícil, pero cuando llegamos a la iglesia sentimos que la atmósfera cambia nuestro entorno y nosotros y tal vez decimos vamos a esa iglesia como a descansar, vamos a esa iglesia como a tomar un refrigerio, pero no solo es eso. Qué bueno que dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida de verdad, que el Espíritu Santo cambie nuestra vida de verdad, porque llegará el momento en que sonará la gran trompeta. Y se acabará ese tiempo de redención para el hombre. Hoy Dios está redimiendo al hombre del pecado. Hoy Dios está dispuesto a ayudar al hombre a ser regenerado. Hoy está la puerta abierta. Así que no es tiempo de dejar pasar el momento, bendito sea el nombre del Señor Jesús, sino que es tiempo de buscar a Dios. Yo le quisiera aconsejar a los amigos que están aquí en este momento que busquen o que tomen la decisión de ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y para que se identifiquen con Jesucristo. Si quieren ser discípulos de Jesucristo, como yo lo soy y como muchos hermanos lo son, deben ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Para ser verdaderos creyentes de Jesucristo, como nosotros lo somos, deben de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Para reconocer de verdad el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, deben de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lea Hechos de los Apóstoles y verá que todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo.
todos los que bautizaron los discípulos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo es el Salvador. No hay otro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo nos vino a buscar. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Jesucristo nos redimió con su sangre. Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él fue el que mandó a predicar este evangelio. Bendito sea el nombre del Señor, por cuanto Él es el autor y consumador de la fe y de la salvación. Así que hoy, bendito sea el nombre del Señor Jesús, quiero decir que hay salvación y vida eterna para todos los hombres de parte de Dios. Y es una verdad que nadie la puede refutar, porque lo dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay salvación para todos los hombres y se ha pagado la deuda, pero usted toma la decisión si recibe esa salvación o la deja. Gloria al Señor Jesús. Pero quiero decirle que todavía hay tiempo y que todavía el Espíritu Santo está para ayudarnos, para guiarnos, para consolarnos, para santificarnos, para darnos conocimiento, para darnos sabiduría. Y es tiempo de que aproveche el momento. Estén en pie, vamos a dar gracias al Dios Todopoderoso. Vamos a pedirle que nos ayude, que nos guíe, que nos dé sabiduría y que nos ayude a continuar cada día. Gloria al Señor Jesús. Vamos a pedirle que rompa las cadenas. Vamos a pedirle que rompa las oposiciones. A veces pensamos que no hay oposiciones y se nos presentan tanta dificultad para venir al culto, y se nos presentan tanta dificultad para venir a servirle al Señor, y se le presentan muchas cosas y usted cree que solo son cositas de la vida nada más. Y resulta que allí hay oposiciones para que usted no se santifique, para que usted no esté preparado para el día que el Señor venga. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Soberano Dios, Padre Celestial, Dios eterno, Príncipe de paz. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra predicada en esta hora. Ahora te pedimos, Señor Jesús, que nos ayude a seguir firme caminando contigo, Padre Celestial, que nos ayude a ser fiel, que nos ayude a crecer, bendito sea el nombre del Señor, que nos ayude a estar preparado para el día en que tú vengas por tu iglesia, Señor Jesús. Ayúdanos a santificarnos día a día. Mira, Señor, cada una de las personas que están aquí. Oh, Señor, mira a los amigos que están aquí. Señor Jesús, tú conoces sus pensamiento, conoces sus prioridades, conoces muchas cosas de ellos, Señor Jesús. Te pedimos ahora que trates cada día con ellos y que los guíes con tu Espíritu Santo para que entiendan cada día más tu palabra y el gran valor de la salvación de sus almas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque el valor de un alma no tiene precio en este mundo, puesto que tú eres el Rey y el dueño de todas las almas, Cristo bendito. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.